Todos podamos salir en bendición en esta noche, Padre amado. Todos lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor, hermanos. Así hemos orado un momento. Y siéntese, hermano. Siéntese cómodo, hermano, gloria al Señor, que ya nos vamos a ir a descansar a la casa. Aunque aquí no estamos trabajando ahorita, hermanos. Pero a veces, hermanos, cae aquel sueño, gloria al Señor. Y yo a veces creo que no es sueño del diablo, hermano, gloria al Señor, porque es algo normal, es algo natural que usted de repente anda cansado, porque yo me sentía cansado hoy y ya por poquito me ganaba ventaja la carne y me quedaba en la casa, gloria al Señor. Pero no, dije, no puedo hacerlo, dije yo, si solamente son 2 horas de culto y he aguantado 10 horas aquí en el trabajo para arriba y para abajo, ¿cómo no voy a aguantar 2 horas? Gloria al Señor. Y así que aquí estamos, bendito el Señor. Yo le puse un tema a esta palabra, hermano, que dice que la palabra de Dios siempre se cumple. Escuche bien, hermano. La palabra del Señor siempre se cumple. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos creemos eso, hermano? ¿Cuántos creemos que lo que Dios determina o lo que Dios dice se cumple? Gloria al Señor. Y yo, hermanos, en mi propia vida, hermano, he experimentado la verdad de Dios, hermano, la verdad de la palabra del Señor. Porque si usted, una de las cosas que yo he visto, hermano, es que si usted y yo le creemos a Dios, Dios mismo se encarga de cumplir y llevar a cabo lo que Él ha determinado en su vida. Gloria al Señor. Solamente tenemos nosotros que ser perseverantes, porque a veces el Señor habla a través de su palabra, que es la principal profecía que tenemos, o a veces habla a través de sus vasos, hermano, porque Dios en este tiempo, en esta época, todavía sigue usando personas. Y aquí hay, hermanos, personas que Dios usa y que Dios pone palabras en sus labios y ellos vienen y lo declaran a nosotros, gloria al Señor. Y también de repente, hermano, usted tiene un sueño y usted se sintió espantado a veces con los sueños, porque a veces, hermano, nos asustamos con los sueños que tenemos. Recuerdo que un día mi hermana me dice que tuve un sueño que no pude dormir, me dice, y yo por molestarle a Dios, que vos no tenés paz con Dios, le digo, porque yo me acuesto y yo no siento nada, le digo, Señor, pero yo sé que Dios habla a través de sueños, hermano. Dios puede usar a otra persona para hablarle algo como en forma de parábola también, hermano, porque la Biblia nos pone muchos ejemplos, hermano, para que no nos quede duda de que Él puede hablarnos. Incluso, hermanos, puede usar hasta los animales para hablarnos. Y porque lo tenemos escrito en la palabra también. Cuando dice que aquel hombre, hermano, Balaam, iba para allá. Iba por amor al dinero. Iba a profetizar por amor al dinero. Así como los que hay hoy en día, hermano. Gloria al Señor. ¿Conoce usted personas así, hermano? Yo sé que todos nosotros hemos escuchado de aquellos hermanos que si usted le llama y le dice, hermano, queremos tener tal día predicando en la iglesia o cantando en un evento que tenemos, y a veces lo primero que preguntan es cuántos miembros son. Y si le decimos nosotros que somos como 20, hermano, no vienen, hermano, porque así pasa en estos días. Entonces están esos que predican o que profetizan, hermanos, o que cantan por precio, hermano, gloria al Señor. Dependiendo de la ofrenda que usted le dé, así va a ser el nivel de la profecía que le va a dar. Gloria al Señor. Porque si usted le da $100, Él le va a profetizar que va a tener un carro del 2010. Gloria al Señor. El próximo año. Y si usted le aumenta un poquito más a la tarifa, ya le va llegando el del 2016. Gloria al Señor. Y así, hermano, porque de eso existen. Porque lo mismo era Balaam, hermano. Le prometieron que le iban a dar una recompensa si él iba a maldecir a Israel, a maldecir al pueblo del Señor. Y aquel se fue bien mandado, hermano. Y dice que en el camino, hermano, le apareció el ángel de Jehová. Y él no lo podía ver, estaba ciego. Gloria al Señor. Ya no tenía discernimiento de espíritu. Así nos pasa a nosotros a veces, hermano. De repente venimos y queremos prender el carro y no nos enciende. Y empezamos, que este diablo maligno no me deja salir. Gloria al Señor. Que este demonio, que el Señor te reprenda, Satanás, que se consigue, y a veces es el Señor que te esté librando de un accidente y el carro no te enciende por eso, gloria al Señor. Y nosotros no entendemos, hermanos, eso. No estamos escuchando la voz de Dios. Y fíjense que eso es algo bien lindo, hermano, bien hermoso. Que aprendamos nosotros a entender
entender cuando Dios nos está hablando. Porque a veces en cosas pequeñísimas Dios nos habla y nosotros no entendemos. Gloria al Señor. Entonces, Dios habla de muchas maneras, gloria al Señor. De repente, hermano, hasta un amigo puede usar al Señor para profetizar algo a usted, porque como usted no ora, ni ayuda, ni nada, hermano, de repente el Señor viene, bueno, a este voy a usar ahorita porque este pobre no se acerca a mi presencia, no le puedo hablar. Y viene el Señor y usa a un amigo. Y el amigo viene y le da una profecía de parte del Señor. A veces hasta sueños reciben los amigos, hermano. A veces son para ellos, pero ellos se lo dan a usted. Gloria al Señor. Amén. Y entonces, hermano, el Señor habla. Y le estoy explicando esto, hermanos, porque en esta lectura que hemos leído, hermanos, hay encerradas muchas profecías. Y una de ellas es, hermanos, que dice que el Señor le prometió al rey David que sus hijos reinarían en el trono de Israel perpetuamente. El Señor dice que le entregó al rey David, hermanos, a la familia del rey David, el reino de Israel perpetuamente, gloria al Señor. Siempre y cuando, escúchame bien esto también, hermanos, esto quiero que lo entendamos bien. Siempre y cuando ellos guardaran la palabra del Señor, ellos siguieran, si tus hijos, le dice el Señor a David, siguen en mis caminos, siguen en mis mandamientos, si perseveran en mi palabra, ahí van a estar en el reino, gloria al Señor. Allí se va, allí los iba a mantener el Señor, hermanos, reinando. Y a veces nosotros nos habla el Señor también, porque a mí me ha hablado el Señor, hermano. Muchas veces me ha hablado a través de otras personas. Y el Señor me ha dicho que me va a usar. Y yo a veces le he preguntado al Señor, hermano, que por qué no me ha usado. Pero es que la misma respuesta me la doy yo, hermano. A veces no le hemos buscado a Él como debemos hacer. Porque es lo que la palabra del Señor dice. Y mire lo que el rey David hacía, hermano. Dice que él prefería estar en la casa del Señor un día que estar 1000 fuera de Él. Dice que él prefería, él le demandó una cosa a Jehová, le dijo que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para buscarlo en su santo templo. Entonces, y a veces Dios, hermano, nos promete algo y pasa una semana y estamos orando, hermano, estamos clamando al Señor que ya se va a cumplir. Cuando pasó la segunda semana y no se cumplió, hermano, ya le vamos bajando la intensidad a las cosas, gloria al Señor. Y de repente pasó un mes y lo que Dios te habló no se ha cumplido, ya dejaste de orar, gloria al Señor. Y es cuando dejamos de orar, hermano, ya estamos quebrados, gloria al Señor. Miren, el diablo va a ir buscando de muchas maneras la forma en descuidarlo a usted, porque otra cosa, hermano, si Dios le prometió algo a usted, se va a cumplir. Se va a cumplir porque se va a cumplir, porque así la palabra del Señor lo dice. La diferencia es que se va a tardar en pasar, porque el diablo va a evitar, hermano. Mire Daniel cuando oró, dice que desde el primer momento la oración fue contestada, pero no le llegó la respuesta a Daniel, hermano, como 14 días después, si no me equivoco, o 21 días después, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque dice que tuvo una batalla contra el príncipe, dice, de las tinieblas. Estuvo batallando, gloria al Señor, pero la oración de Daniel fue respondida, pero tardó en llegar, gloria al Señor. Entonces, Dios le promete, hermanos, a David, a sus hijos, que reinarían en el trono de Israel siempre y cuando siguieran sus mandamientos. Pero ¿qué pasó, hermano? David aconsejó mucho a su hijo Salomón antes de morir y le dijo: hijo, sé hombre. Oiga esta palabra, hermano, a nosotros los hombres, ¿verdad? Sé hombre, le dijo, y cumple la palabra de Jehová. Oiga muy bien. Y a las hermanas, sean mujeres también, ¿verdad? Gloria al Señor. Y párense firmes, gloria al Señor. Le dijo a Salomón: párate firme y guarda los mandamientos de Jehová. Que si guardas la palabra del Señor, el Señor te guardará a ti. Gloria al Señor. Y empezó bien bonito, hermano. Empezó bien casticito, hermano, Salomón, guardándola, porque fue el hombre más sabio. Gloria al Señor. Y hasta para pedir era sabio, hermano. Y ese es el problema que nosotros tenemos, que ni para pedir tenemos sabiduría. Gloria al Señor. Entonces, y él pidió con sabiduría y Dios le concedió hasta lo que no pidió. Y nosotros pedimos, hermano, pero no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos mal, hermano, gloria al Señor. Porque a veces yo le pedía al Señor: Señor, dame, Señor, una casa, Señor, dame una esposa, le dice al Señor pero dame la casa, Señor. Pero el Señor me dio la esposa primero, gloria al Señor. Entonces, pero sabe, ¿verdad? Aquí estamos muy bendecidos, gloria al Señor. Entonces, pero
Señor, hermano, va a cumplir. Va a contestar. Gracias al Señor. Si usted se mantiene en su mandamiento. Y a Salomón, hermano, ya mayor, dice que le pasó lo que a muchos mayores les pasa, hermano, Señor. Que Dios nos ayude, que no vayamos a andar nosotros después así, hermano. Que estas palabras que estamos predicando, que estamos algo jóvenes todavía, ya cuando estemos viejitos nos acordemos, al Señor. Porque yo siempre he dicho eso, hermano. Que si usted va a decir una cosa y si usted se va a comprometer a algo, cumpla y manténgase en eso, al Señor. Porque no hay nada mejor de un hombre y de una mujer que guarde su palabra al Señor. Que tenga palabras, pues, en pocas palabras que le quiero decir. Que tenga palabras y que tenga carácter. Y que si dijo que iba a hacer algo, que lo haga. Y si dijo que no lo iba a hacer, pues que no lo haga tampoco. al Señor. Entonces, ya viejito Salomón, hermano, dice que le gustaban las muchachas siempre. Ya estaba viejito. Y dice que no le bastó, hermanos, con la hija del faraón, ni le bastó la tsunamita, hermano, la señora, la que le dejó el rey David, la que dice que el rey David nunca conoció. No le bastaron esas mujeres, sino que dice que tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. ¿Y qué pasó, hermano? Dice que ellas le desviaron el corazón hacia lo malo. Entonces dice que el Señor dijo que cortaría el reino de Israel en dos, pero no lo haría mientras estuviera viviendo Salomón para cumplir, hermano, por lo menos en esa segunda generación, lo que él le había prometido a David. Entonces envejeció Salomón, hermano, y a la fecha no sabemos, porque no podemos justificarlo, decir algo que la Biblia no lo dice. Yo no sé si Salomón se salvó, porque no tenemos en la Biblia, hermano, nada que diga que él, ya estando mayor, le pidió perdón al Señor y se arrepintió. No sabemos, gloria al Señor. Entonces lo que sí sabemos es que se murió, ¿verdad? Ya estamos claros, que murió en pecado, no sabemos, gloria al Señor. Si se arrepintió y llegó allá arriba, tampoco lo sabemos, gloria al Señor. Lo que sí sabemos es que se apartó ya siendo mayor de edad de los caminos del Señor. Entonces dice que había un hombre llamado Jeroboam, y Dios usando siempre a sus profetas, porque eso es lo bueno del Señor, hermano, que el Señor nunca se queda sin testimonio. Él siempre va a usar a alguien para decirle a usted las cosas, ay de usted o de mí, si no prestamos atención. Gloria a Dios. Entonces dice que había un hombre que se llamaba Ahías, hermano, un profeta, y se encontró a Jeroboam en el camino, dice. Y dice que tomó su capa, dice, y la partió en 12 pedazos, y le entregó 10 pedazos a Jeroboam, y le dijo que el Señor, que Dios lo haría rey, pero a su debido tiempo. Y dice que cuando Salomón, eso fue estando Salomón vivo todavía, y dice que a Salomón procuró matarlo, y Jeroboam huyó a Egipto, gloria al Señor. Y ella estuvo en Egipto mientras Salomón estuvo con vida. Cuando Salomón murió, hermanos, dice que vinieron, él escuchó decir que Salomón había muerto. Entonces ya no había nadie que lo estuviera buscando para matarlo, porque Salomón, imagínense cómo estaba endemoniado Salomón, hermano, que Dios usó una persona para profetizarle a alguien, pero a él no le gustó. Imagínense qué bárbaro. Así nos pasa a nosotros también, hermano. A los hermanos de la reunión les comentaba, hermanos, que a Acab no le gustaba cuando le profetizaban mal. ¿Y a quién le va a gustar que le profeticen mal, hermano? A nadie. Si a nadie de nosotros nos gusta que nos digan, que nos profeticen algo malo. Pero ¿y cómo no van a profetizar lo bueno si estamos haciendo lo malo? Pues, Señor, si usted y yo queremos que nos profeticen bien, hermano, pues parémoslo bien, parémoslo bonito en el Señor. Gloria a Dios. Entonces Salomón se enojó porque le profetizaron bien a aquel, y a él le profetizaron mal porque estaba en pecado. Gloria al Señor. Y procuró matar a Jeroboam, pero no lo hizo. Cuando él murió, hermanos, él regresó a Israel. Pero él andaba, ¿qué, hermano? Pero él andaba buscando la oportunidad de meter también discordia en el pueblo de Israel para que se apartaran de la familia de David, hermanos, que eran los que Dios había elegido para que estuvieran reinando. Entonces, muerto Salomón, su hijo llamado Roboam era el que iba a tomar el trono. Pero dice que llegaron todas las tribus de Israel y le dijeron: alivia un poco de lo que tu padre nos impuso, le dijo. Alivia un poco tú la carga de lo que tu padre nos impuso, porque por lo que se lee acá, hermano, Salomón esclavizó a Israel. O sea, los hizo siervos terminados. Cuando construyó el templo, hermano, Salomón dice que los tenía divididos, hermanos, iban a estar hasta 6 meses. Los israelitas, era obligatorio.
que fueran a trabajar a la casa de Jehová, cortando la madera y todo lo que hicieron, hermanos, para construir el templo. El palacio de él, hermanos, le construyó un palacio a su esposa, construyó ciudades y todo. Y entonces buscaron refugio, buscaron consolación en el hijo de Salomón. Tal vez este es diferente al papá, dijeron ellos, ¿verdad? Entonces, y vino aquel hermano y le dijo, váyanse, le dijo, y en 3 días regresan y os tendré respuesta, le dijo. Y viene bien, hermano, fíjense bien, hermanos jóvenes, y para mí que no estoy tan viejo todavía, imagínense bien, Roboam, en lugar de ir de escuchar el consejo de los ancianos, se va a buscar consejos de los jóvenes, gracias al Señor. Y no que no hayan jóvenes que tengan sabiduría, porque sí lo hay. Hay jóvenes que son sabios para aconsejar a otros jóvenes, pero otros le van a decir, fíjese que me gusta la hermana fulana, háblele, le va a decir, y que no es nada malo tampoco, ¿verdad? No es nada malo que tengan novia los jóvenes, pero que digan también, ¿verdad? Entonces, y no le van a aconsejar bien, gloria al Señor. Pero ¿qué pasó? Vino Roboam y le pidió consejo a los jóvenes, a los ancianos, perdón, y los ancianos le dieron un consejo, le dijeron, háblales con palabras amorosas, le dijo, gánatelo para que puedan servirte y servirán para siempre. No, le dijo, usted no va a hacer, usted que me están viendo ustedes, le dijo. Y se va a buscar consejo de los jóvenes. Y los jóvenes le dijeron, decirle que si tu padre los azotó con azotes, tú los vas a azotar con serpientes. Y que tu dedo más pequeño es más grueso que la cintura de tu padre. Y estas fueron las palabras, hermanos, que fue a decirle este hombre al pueblo, cuando la gente estaba buscando consolación. Y entonces, hermano, Jeroboam, que era el que andaba instigando al pueblo, gloria al Señor, dice que les dijo, gloria al Señor, dijo, no tenemos herencia con David, le dijo, ni no tenemos más herencia con David, que David vea por su casa, le dijo. Y se fueron. Y dice que a Roboam, el hijo de David, solamente le quedaron 2 tribus, la tribu de Judá y la de Benjamín. En eso se quedó reinando siempre en Jerusalén. Y en las otras 10 tribus, hermanos, Zabulón, Neftalí, Gad, Rubén, Simeón, hermanos, y Dan, todos los demás, hermanos, se fueron con Jeroboam y lo ungieron como rey. Gloria a Dios. Y por poco y se armaba una guerra entre los 2 reinos, hermanos, en el Israel dividido. Pero dice que vino otro profeta. Miren bien lo que le digo, hermano. Vino otro profeta de Jehová y le dijo, dice, no vayan a pelear, le dijo, porque esto viene de Jehová. Que esto pasara, gloria al Señor. Porque hay cosas que pasan que son permitidas por Dios. Bueno, todo lo que pasa es permitido por Dios, hermano. Sea grande o pequeño, hermano, todo Dios sabe por qué lo hace, gloria al Señor. Entonces se dividió Israel, hermano. Pero entonces Dios le había hablado a Jeroboam, hermanos, que él iba a ser el rey sobre las 10 tribus. Era de parte de Dios. Pero él no se cuidó de andar en los caminos de Jehová. Gloria al Señor. Y eso es lo que yo siempre le pido al Señor, hermano. Que quizás no somos de los que más gritamos, gloria al Señor. O que no somos de los que pasan aquí gritando tal vez aquí en el púlpito. Pero Dios conoce nuestros corazones, hermano. Y si usted se queda allá, quédese orando, gloria al Señor. Pero si usted se queda en su casa, no se quede en su casa toda la noche viendo películas en Netflix, gloria al Señor. Ore, hermano, en su casa. Hínquese en su casa, hermano, ahí en su aposento donde nadie lo vea. Porque miren, eso es lindo, hacer cosas en secreto. Y no venir aquí después de, miren, hermanos, que estuve toda la noche orando, fíjense. O sea, estuve toda la noche orando. Fíjense que yo nunca estoy de acuerdo con eso, hermano. De venir a pararse acá a decir lo que yo puedo hacer. O las cosas que yo hago, que ya casi nos parecemos al fariseo aquel que se fue al templo, hermano, a contarle a Dios todo, que él diezmaba de todo lo que tenía y que hacía 3 ayunos por semana o 2, no me acuerdo cuántos eran. Y vine a contarle a Dios, o sea que no necesitaba de Dios. Gracias, Señor. Así que si usted haga algo, hermano, hágalo para la gloria de Dios, que Dios se lo va a recibir. Ahí en su aposento, ¿no? Entonces, se quedó, hermanos, el reino de Israel dividido. Y Jeroboam no se cuidó de andar en los caminos de Jehová. Y dice que Jeroboam se puso a pensar y dijo, si esta gente, dijo, van a Jerusalén a adorar, porque como en Jerusalén estaba el templo, y el templo y Jerusalén habían quedado en el reino del hijo de Salomón, de Roboam. Dice que Jeroboam pensó, si estos vuelven allá, dijo, su corazón se va a volver con Roboam, su señor, y a mí me van a matar. Dijo, no los puedo dejar que se vayan allá para que regresen a Jerusalén. Y dice que se levantó 2 altares, dice,
puso uno en Dan y uno en Betel. Y dice que se puso a cualquiera que pasaba, tú vas a ser sacerdote, le decía. Y cuando el Señor había dicho que los únicos que podían ser sacerdotes eran los de la tribu de Leví. Y él dice que a cualquiera ungía de sacerdote, venite, vos vas a servir acá, vos me caes bien, vení. Entonces, a cualquiera elegía, gloria al Señor. Y dice que vino el Señor, hermanos, y aquello no le agradó al Señor. Porque a Dios no le agrada, hermano, la idolatría. Porque la idolatría es pecado, gloria al Señor. Amén, aleluya. Entonces, dice que vino, Jehová mandó un profeta. Y escúcheme, el día que Jeroboam estaba dedicando el altar, dice que él, hasta él mismo se puso a ofrecer el holocausto, hermano, este bárbaro. Imagínense. Y no tenía nada de cuenta de qué estar haciendo ahí, hermano, si él no era de la tribu de Leví, gloria al Señor. Y entonces, dice que mandó, es la lectura que leímos ahorita, dice que Dios mandó a este varón, a un siervo de él, gloria al Señor. Dice que lo mandó y le dijo a la casa de David, le dijo, escúchame bien, a los oídos del rey, hermano, no se fue a contarle a otros, bien, díganle esto al rey, que el Señor dice esto y esto, no, hermano, él se lo puede decir, hermano, no le importó la represalia. Y dice que, así dice Jehová, le dijo, que a la casa de David le nacerá un hijo. Y escúcheme, por eso le digo que es que lo que Dios habla se cumple, hasta el nombre de Dios, hermano, gloria al Señor. Le digo, denle palmas al Señor. Dice que le digo, a la casa de David le nacerá un hijo cuyo nombre será Josías. Escuche bien, esto que está hablando acá, porque ya se lo vamos a leer más adelante cuando esto se cumplió. Esto fue profetizado, hermanos, 300, más o menos 340 años antes de que este jovencito Josías naciera. Gloria al Señor. Entonces, y le dijo, a la casa de David le nacerá un hijo y quemará los huesos de tus sacerdotes sobre ese altar, le dijo. Pero miren qué maravilloso esto. Y dice que y como señal, le dijo, el altar se romperá y su ceniza se derramará. Y no le gustó a Jeroboam esto, hermano. Otro Acab, hermano, como aquí no había nacido Acab todavía, pues esto fue antes de que naciera Acab. El esposo de Jezabel, de la famosa Jezabel, que todos ya no tienen, ya las hermanas están curtidas de que les prediquen de eso. ¿Verdad, Señor? Entonces, dice que le dijo, le extendió la mano, hermano. Escuchen bien, es que esto es peligroso también, hermano. Yo soy bien cuidadoso en eso también. Porque a veces, hermano, Dios usa personas que uno no se imagina, ¿verdad? Y de repente aparezca el hermano Javier profetizando. Y yo no digo que Dios no me pueda usar, gloria al Señor, pero que den su voluntad, no lo que yo quiera hacer. Y me pongo de ejemplo a mí porque no voy a poner de ejemplo a otra persona, gloria al Señor. Entonces, que señalemos, hermano, o que critiquemos a alguien que profetiza. Fíjense que eso es bien cuidadoso, hermano. Tanto tiene que tener cuidado aquel que dice, el Señor dice, como aquellos que señalan al que está diciendo eso. Gloria al Señor. Yo siempre me ha gustado, hermanos, escuchar nada más. Y como la palabra del Señor dice, que si la profecía de este es de Dios, la señal es que se va a cumplir. Y si no se cumple, pues no hay que tenerle miedo, dice Jehová, que está profetizando de su corazón. Gloria al Señor. O tiene algún espíritu de mentira también. Entonces, no critiquemos, hermanos. Cuando alguien que usted ni se imagina profetice, examine nada más la profecía, que si está acorde a las escrituras primeramente, ¿verdad? Que me hable conforme a las escrituras, con su debido razonamiento, y luego que se cumple lo que está diciendo. Esa es la señal, y ahí dejémoslo, porque vemos muchos hermanos que nos pasamos y a veces hasta podemos decir que eso es mentira, hermano. Nunca diga eso, no caiga en eso, por favor, yo se lo voy a pedir. ¿Y sabe por qué? Porque mire, este hombre dice que dijo, prendedle, le dijo al profeta. Y la mano que extendió contra el profeta de Jehová se le secó. Tengamos cuidado, hermano. Tengamos cuidado, hermano. No se nos vaya a secar la boca por andar hablando. No se nos seque la lengua, hermano, del Señor. No se nos caiga. Señor. Entonces, porque tenemos ese problema, hermano, que hablamos de todo, hermano. Si no hablamos de nosotros mismos, porque ya sería el colmo. ¿Verdad, Señor? Entonces, cuando Dios levanta a alguien en profecía y sea personas que usted no sabe ni, o sea, que no le dé detalle, pues vaya, no se le dé detalle de que Dios lo use, pero no diga nada, hermano, déjelo. Si es de Dios, se va a cumplir. Y si no es de Dios, no se va a cumplir. Dice la Biblia que no hay que tenerle miedo, dice.
Yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeño le tenía un gran miedo a los profetas, hermano. Yo no sé por qué, pero yo les tenía un gran miedo. Gloria al Señor. Pero cuando estaba pequeño, ¿verdad? Cuando uno está grande, dice uno que no le tiene miedo a nada, pero es mentira también. Entonces, tengamos cuidado, no hablemos, hermano, no critiquemos, gloria al Señor. Si vamos a hablar algo que sea conforme a las Escrituras. Así, yo siempre digo esto, hermano, y a veces cuando evangelizo a alguien te lo digo, porque hay gente que dice, no, mira, que yo pienso, no me diga lo que usted piensa, dígame lo que dice la Biblia y que usted entiende de la Biblia. Gloria al Señor. Porque la gente dice, no, mira, yo creo que te equivocaste en esto. Bueno, si me he equivocado, Dios lo sabe, pero si está escrito aquí en la Biblia no se equivoca, pero yo me puedo equivocar, pero en la Biblia no. Gloria al Señor. Entonces, venimos nosotros, hermanos, y decimos, no, yo no creo que el Señor use a esa hermana, pero si Dios puede usar hasta una mula, hermano, no puede usar a cualquier persona, gloria al Señor. Entonces, no critiquemos. Uno de los puntos que yo quiero hablarles en esta noche, hermano, es que, mire, no andemos criticando a la gente, hermano, gloria al Señor. Seamos gente, hermanos, que acostumbrémonos a examinar a las personas conforme a las Escrituras. O sea, no denigremos a nadie, gloria al Señor. Y tampoco es que vamos a darle también, hermanos, el espacio a cualquier persona. Lo vamos a examinar también, porque de repente aparece alguien ahí por esa puerta diciendo que el Señor la usa y que trae una profecía, y si usted y yo no lo conocemos, no le podemos dar, hermano, que venga a hablar aquí. Le podemos saludar, hermano, Dios le bendiga. Y si quiere hablar con el pastor o con los diáconos, pues después del culto platicamos. Y si trae palabra de Jehová y viene conforme a la Escritura, o si usted de repente que la palabra de Jehová que aquel habló y usted sabe que algo está pasando acá, pues entonces es de Dios, ¿verdad? Porque también otros profetizan, hermano, por lo que han escuchado. Señor. Recuerdo, hermanos, allá en El Salvador, un hermano que no le voy a decir el nombre porque ya lo conocen. Y el hermano profetizaba, hermano, y profetiza hasta la vez, pero nunca terminaba de dar la profecía. Que mira, que dice Jehová esto, le decía, y hablaba en lengua, y nunca terminaba de decir lo que la profecía. O sea, también yo creo que ahí ya con los años que han pasado, yo creo que no era de Dios eso, hermano, porque hasta la fecha nunca terminó de dar una profecía completa. Bueno, Señor, siempre que iba a dar la profecía, que dice el Señor esto, le decía, y hablaba en lengua, y después ya se me olvidaba lo que iba a decir, hermano, ya no decía nada. Entonces yo creo que hasta la fecha está curándose todavía qué es lo que quiso dar a entender. Gloria al Señor. Entonces, por señalar al siervo de Jehová, o por enojarse, por airarse, hermano, se le secó la mano. Pero mire cómo es Dios, cómo quebranta el Señor, hermano, al soberbio. Dice que el hombre cayó hincado llorando, hermano, y le dijo al profeta que orara por él para que la mano le fuera restaurada. Gloria al Señor. Y el profeta de Jehová, como no era rencoroso, no le dijo, ajá, ya viste que Dios me usa, ¿va? Ya te fijaste, te va a caer fuego, pues te va a quemar, o te vas a quedar paralítico todo. No, dice que el profeta de Jehová oró por él y la mano le fue restaurada. Gloria al Señor. Porque la profecía va acompañada de poder, de prodigio. Gloria al Señor. Porque la gente que Dios lo usa, hermano, usted puede sentir también, hermano. Usted siente que cuando está grabando, usted siente aquel fuego, hermano. Y cuando lo están exhortando también, ¿verdad? No es fuego de enojo, sino que de gozo porque Dios lo está corrigiendo. Gloria al Señor. Entonces, dice que la mano le fue restaurada y dice que vino el rey y le dijo que fuera con él a comer. Pero mire como Dios cuando dice algo se lo dice completo. Escúchame bien, esto va también para los hermanos que el Señor los usa. Dice que le dijo, no puedo volver contigo, le dijo, a comer, le dijo, porque Jehová me dijo que no comiera pan ni bebiera agua en este lugar, y ni que me regresara por el mismo camino a Betel, que me vaya por otro lado, le dijo. Así que no me puedo regresar contigo. Y lo dejó ir el rey. Y dice que en esa misma ciudad de Betel había otra persona, dice la Biblia lo describe como el viejo profeta. O sea que es una persona que Dios la usó antes y que ya en este momento ya estaba bien activo en su ministerio, quizás por la edad, no sabemos. Entonces estaba jubilado, dice el hermano Álvaro. Entonces dice que uno de los hijos de este hombre llegó y le dijo lo que el profeta había hecho, hermano, de cómo había profetizado y todo lo que había pasado, y el altar se rompió, hermano, y se derramó la ceniza, así como él había dicho en ese momento, la señal. Y dice que el profeta, el viejo profeta le dijo a su hijo, ¿por dónde se fue? Le dijo, ya le dijo el camino por donde se había ido.
y le enalbardaron el asno y se fue, dice, a buscarlo. Y aquel hombre iba en el camino, dice, descansando estaba aquel hombre, dice, y le dijo, ¿eres tú? Le dijo el profeta que vino de Judá, le dijo. Sí, le dice, ven conmigo, le dijo, para que comas conmigo, le dijo. Y el profeta le dijo, no puedo, le digo las mismas palabras, porque Jehová me ha dicho que no coma pan, ni beba agua en este lugar, ni que me regrese por el mismo camino, le dijo. No, le dijo, Jehová me ha mandado porque te lleve de regreso, le dijo, si yo soy profeta también, le dijo. Y escúchenme bien, hermano, en esto tengamos mucho cuidado. Le dijo una mentira. Y el profeta dudó, hermano. O sea, el profeta no le preguntó a Dios en ese momento si será verdad, porque Dios ya le había dado una orden a él. Y de repente aparece que él cambiándosela. Como dijo mi hermano Enrique, fue que comentó, que dice que iba un predicador una vez, dice, y él ya había orado, hermanos, por el mensaje que llevaba. Y dice que aparece una hermana profetizando, le dijo, dice Jehová que en tal versículo vas a predicar, le dijo. Y Dios ya le había revelado el versículo, y que le dijo que el Señor te reprenda, Satanás, dice que le dijo, y cayó con un espumarajo en la boca, hermano. Y era un espíritu de mentira, hermano. Dios ya le había hablado cuál era la palabra que iba a llevar. Y una falsa profeta le quería cambiar el mensaje. A lo mejor el mensaje que él iba a llevar, hermano, Dios lo iba a usar para salvar vidas. Y se lo quería cambiar, hermano, lo quería confundir el enemigo. Entonces, el profeta volvió con él y fue a comer. Y escúchenme bien, estas cosas son cosas que hasta la fecha yo he leído muchas veces esto, hermano, y me pregunto que por qué son las cosas así, pero Dios sabe por qué son así, hermano. Dice que el mismo profeta que le mintió y lo hizo regresar, lo usó en ese momento. El Señor le dijo, ¿sabes qué? Le dijo, cuando te vayas de aquí, le dijo, te va a matar un león, le dijo, porque desobedeciste al mandato que se te dio. Se te dijo que no comieras pan ni bebieras nada en este lugar y que no regresaras por este camino, pero fuiste rebelde, le dijo. Gloria al Señor. Tengamos cuidado, hermano, tengamos mucho cuidado, porque si de algo podemos estar seguros, que el que vive arriba, que el Rey de Reyes, no se arrepiente de las cosas que dice. Gloria al Señor. Porque si Él ha decidido hacer algo, Él lo va a llevar a cabo. Él sabe, Él tiene su forma, su manera de hacer las cosas, no a la manera de nosotros, sino a la manera de Él. Gloria a Dios. Y entonces, pero obedezcámosle. Mire, en el ejército les enseñan a los soldados a obedecer a su comandante a ciegas. El comandante puede estar equivocado, pero si le dio la orden a su soldado, tiene que hacerle caso, hermano. Gloria al Señor. Tiene que alinearse, gloria al Señor. Y si le dice, hacete 25 de pecho aquí ahorita y te vas a estar parado de afuera toda la noche, tiene que estar ahí, gloria al Señor. Porque si les enseña, hermano, le botan la moral, pues en pocas palabras, les dicen que aquí quien manda es el superior. Todo en el ejército, hermano, todos tienen un subalterno. Solamente el recluta nuevo no tiene ningún subalterno. Él es el subalterno de todos. Gloria al Señor. Entonces, aleluya. A Dios se le obedece. A Dios, mire, hermano, a Dios no trate de entenderlo. No busque entender a Dios. A Dios obedézcale. No lo entienda, obedézcale, hermano. Obedezcámosle. No busquemos entender a Dios, sino simplemente obedezcamos su palabra, hermano. Cuando, mire, aquí hay abundancia de palabras, gloria al Señor. Aquí a Dios lo usa para consolar a algunos, a otros para enseñar, hermano. A los otros nos exhortan y no nos gusta a veces, pero si eso va conforme a la Escritura, obedezcámosle, gloria al Señor, porque algo bueno vendrá para nosotros. Gloria a Dios. Entonces, dice que cuando este pobre hombre se fue, hermanos, dice que en el asno iba y le salió un león y lo mató. Gloria al Señor. Imagínense qué terrible. Pero escúchame bien, yo creo que esto es como dijo el apóstol Pablo, que algunos Dios los salva por fuego. Porque hace tiempo, en alguna predicación que di en alguna época, hermano, recuerdo haber dicho algo, testificado de un hermano que Dios lo sanó de una enfermedad. Y él dijo, si Dios me levantara esta enfermedad, dijo él, yo me casara con mi esposa, pero que como estoy, dijo, no puedo ir a la alcaldía, no puedo ir a firmar, no puedo, dijo nada. Pero si Dios me levantara de esto, dijo, yo me casara. Y fíjese que ya estaba dado, le dijeron que se iba a morir porque no le servían los riñones. Pero, hermano, y de repente, hermano, este hombre se recuperó y supuestamente una persona dijo, no, hombre, dijo, son alegrones que dan los enfermos así, dijo, ¿así son? Cuando ya se van a morir, hasta comen, dijo, y sienten bien, dijo.
todavía el enemigo matándole la fe, gloria al Señor. Y fíjense que se recuperó cuando vieron que estaba bien y que no le regresó el dolor terrible que le regresaba, hermano, que hasta velando lo pagábamos nosotros, pues esperando que se muriera, estábamos nosotros, yo estaba esperando que se muriera, gloria al Señor, porque yo pensé que no, yo le había dicho que se iba a morir. Ahí pasábamos la noche velándolo, tomando café. Entonces, hermano, Dios lo levantó el Señor, hermano. Dios usó a uno de sus hijos para profetizar y él dijo, no, mi papá no se va a morir, dijo. Y dice que no se murió. Nos aburrimos de esperar que se muriera, no se murió. Gloria al Señor. Entonces, pero ¿qué pasó? Lo sanó el Señor, hermano, y cree que este bárbaro hizo algo por él, como se casaba con la viejita, hermano. No, mi hermano, pasaron como 6 años después de que estuvo así enfermo y no se quería casar hasta que le regresó la enfermedad. Luego la misma enfermedad otra vez, pero esta vez peor, más fuerte. Entonces, ya estando enfermo él de nuevo, sí se casó, hermano. Pero ¿qué pasó? Esta vez no lo levantó el Señor, porque el Señor lo quería salvar. Entonces lo llevó por medio de fuego, hermano. Entonces yo creo que este profeta, como él cumplió de alguna manera el designio de Jehová, aunque le desobedeció al final, pero había cumplido. Entonces yo creo que Dios decidió salvarlo, hermano. ¿Y saben por qué? Ahorita lo vamos a leer más adelante, hermano. En el versículo 24 dice, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y aquí unos que pasaban vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo. Y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a las palabras de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo, ensilladme un asno, y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo, ni dañado el asno. Escuchen bien esto, qué maravilloso, hermano. Entonces tomó el profeta el cuerpo, óigame bien, por eso le digo que Dios salvó a este hombre, porque se le sigue llamando el varón de Dios. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro y le endecharon diciendo, ay, hermano mío. Y después que le hubieron enterrado, oiga bien, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios, poner mis huesos junto a los suyos. Oiga bien esta palabra, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Quiero que vayamos, hermanos, a 2 de Reyes capítulo 23, versículo 15. Aleluya, vive Jesús. Te adoramos. ¿Y por qué le digo que lo que Dios ha dicho se cumple, hermano? Ya vimos cuántas cosas pasaron, hermanos, en esta profecía. Muchas cosas interesantísimas, hermano. Pero escuche bien lo que dice 2 de Reyes 23, 15 en adelante. Dice, igualmente, aquí se está refiriendo a Josías, ya, hermano, 340 años después de la profecía de este varón. Dice, igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. Y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó. Oiga bien, exactamente como el profeta lo había dicho, el varón de Dios había dicho. Dice que iba a quemar los huesos de los sacerdotes. Y los quemó sobre el altar para contaminarlos, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado
el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Escuche, se le sigue llamando el varón de Dios 300 años después de la profecía. Y escuche el versículo 17, dice: después dijo, ¿qué monumento es este que veo?, se preguntó el rey Josías. Y los de la ciudad le respondieron: este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Hermano, no le maravilla a usted cómo es Dios, hermano. Hermano, y si Él ha prometido, hermanos, que va a regresar, creamos lo que va a regresar con el Señor. Dile fuerte las palmas al Señor, hermano. 300 años después, exactamente, hermanos, al pie de la letra, como el profeta, el varón de Dios, que no se menciona el nombre, solo se le llama el varón de Dios. Qué lindo eso, ¿verdad? Dios mío, que cuando uno se muriera llega el varón, el siervo de Dios. Pero que no venga de otro nombre, sin vergüenza que se murió. No, hombre, si yo lo conocía, gloria al Señor. No, hombre, que es impío, porque hoy lo que hay, hermanos, es un montón de impíos, gloria al Señor. Porque a veces le tiramos todo a los amigos que quedan afuera, pero en realidad los que están mal, hermanos, son los impíos que vienen a la iglesia, hermanos, pero siguen viviendo la misma vida. Y ese es el problema, hermano. Entonces, ¿cómo le gustaría a usted que lo recuerde, hermano? O será mejor que ni se acuerde de usted, que se muere el hermano Javier y digan: sí, ya hace un año que se murió el hermano Javier. El hermano Javier, diga. Uno que iba a la iglesia a los 15 días, pues no, quizás cuando él iba no iba yo, como a los 15 días iba. No lo conozco, gloria al Señor. Amén. Entonces, pero ¿cómo queremos que nos recuerden, gloria al Señor? Como siervos del Señor. Luchemos, hermanos, porque digan: no, hombre, ese varón de Dios con seguridad está de arriba. Aunque dice un dicho que ya muertos todos son buenos. Ya la gente muerta a todos le da lástima, ya, hermanos, pero ya es por rival, ¿verdad? Si no compusieron su vida, están aquí en vida, hermanos, si no compusieron su camino, es lamentable lo que le espera, gloria al Señor. Así que siempre mi deseo es que usted crezca en la fe, hermano, que no vivamos de emociones. Me gusta a mí, hermano, vivir por convicción, no por emoción, gloria al Señor. Porque si usted tiene convicción, usted cree y está firme en lo que está haciendo. Pero si usted cree por emoción, si de repente aquí ya pasaron 15 días y no le profetizó nadie, y si de repente pasó un mes y las predicaciones que están pasando no le gustan, porque es usted que le están tirando o lo que sea, ¿no? Y ya se desanima. Y yo, fíjate que gracias al Señor, yo aprendí a vivir en el Señor sin necesidad de que me anden profetizando el rato para que me levante, o que me anden animando, o que me anden saludando aquí en el púlpito. Que Dios bendiga al siervo Javier que vive, ¿verdad, Señor? Porque al otro se desanima porque no lo saluda, ¿verdad, Señor? O algunos también, hermanos, cuando no se les da privilegio. Bendito sea el Señor, hermanos, que yo no vivo por privilegio. Si yo con miedo desempeño estos privilegios, yo quisiera que no me dieran. Pero por haber dicho, creo, aquel día que casi me hicieron la predicación, que por eso me la dieron también, ¿no? Pero no es que la estaba pidiendo yo, hermanos, porque yo sé que a mí no me gusta, gloria al Señor. Entonces, y hay personas, hermanos, que se caen de la mano si no les dan privilegio. Y yo no, hermano, yo ahí me va a ver sentado, hermano, sea que me den de privilegio, puedo pasar un año sentado allí, ¿verdad? Que tampoco no es bueno pasar solo así, porque se acostumbra a uno solamente a que le den, gloria al Señor. Y no tenemos que ser solo asadones, tenemos que ser palas también, gloria al Señor. Entonces, denle palmas al Señor. Mi deseo, hermanos, siempre es que usted se fortalezca en el Señor, que usted tenga fe en lo que estamos haciendo. Usted tiene que tener fe, usted tiene que creer, gloria al Señor. Y siga al Señor por convicción en Él, no por emociones, o no porque el hermano me viene a visitar, por eso voy a la iglesia. Mire, yo me he acostumbrado, a mí nunca me ha visitado un pastor, hermano, si hoy porque el pastor está en la casa. Pero a mí hasta la fecha, nunca me ha visitado un pastor, hasta la fecha, hermano, a mí nunca me han llamado, que me he quedado, y sí que yo lo probé una vez, me quedé como 15 días o más que no tenía a la iglesia, no para la pandemia, ¿va? Sino que fue antes, para ver si me llamaba alguien, y que no me llamó nadie, hermano. Yo creo que ni se dieron cuenta que no llegué a la iglesia todo el tiempo. Pero fíjese que no me desanimé porque como yo, como el que sigo al Señor. Y Él está con nosotros todo el tiempo. ¿Verdad, Señor? A Él es que le servimos. Y a Él es que le hacemos falta a nosotros.
Entonces, vivamos en Dios, hermano, por convicciones, por fe. Así como dijo, hermano, Martín Lutero, me encanta eso, hermano, cuando se paró frente al clérigo católico, hermano, y le dijeron que le daban la oportunidad de retractarse. Y él dijo, no, le dijo, no me voy a retractar, le dijo, me voy a retractar con una condición: que sea convencido a través de las Escrituras, con el debido razonamiento, hermano, que lo convenzan, hermano, a través de la Biblia. ¿Usted está convencido a través de esto, hermano? ¿O está convencido porque le han dicho simplemente? Si usted puede leer, lea esta palabra, hermano, del Señor, que aquí está la mayor profecía, aquí está lo principal, aquí está lo que le va a enseñar a usted, el Señor. Entonces, esto es para mis hermanos nuevos, hermano. Mire, aquí en el Evangelio del Señor hay que luchar. No, nada es fácil. Si es que desde el momento en que usted decidió buscar al Señor, se declaró enemigo del diablo, hermano. Si como yo le dije a mi hermana un día que me dice ella que dije que el enemigo la ataca, le digo, no, hombre, a mí no me ataca. Y me dice, ¿no será que te apartaste del Señor? Me dice, sí, y es verdad que cuando usted, hermano, de repente, si usted anda en pecado y a usted no le pasa nada, hermano, aflíjase. El Señor, aflíjase. Si usted está en pecado y no le pasa nada, y usted pasa lo mismo, y pasó un día, pasó una semana, y usted no leyó la Biblia, hermano, usted no oró, usted no se congregó, y usted se siente lo mismo, usted se siente feliz, pues, aflíjase. Entonces, hermano nuevo, vivamos en el Señor por fe, por amor al Señor, hermano, y fortalezcan en el Señor. Lea la Biblia, hermano. No hay nada más lindo, hermano, que aprender a amar a Dios, no solamente por lo que te enseñan los demás, sino por lo que tú estás experimentando. Pídale al Señor una experiencia con Él, Señor. Porque créanme que cuando yo veo, bueno, a mi hermano Carlos, yo me acuerdo que no me acordaba de él, porque hace muchos años se vino para Estados Unidos. Yo estaba pequeño cuando él se vino, pero yo me acuerdo de mi hermana Marixa, hermano, y de mis otras hermanas que están acá. Y yo nunca me imaginé que estas personas llegaran a ser cristianas, hermano. Así como lo estoy escuchando. Yo cuando me di cuenta, yo estaba aquí en Estados Unidos ya, cuando me di cuenta que se hicieron cristianos todos ellos, hermano, las hijas de mi hermana, y yo me parecía mentira, y yo los veo una vez en la iglesia ministrar en un video, hermano. Mire, hermano, es que yo me casi me dio ganas de llorar, ¿sí? Porque Dios mío, yo me estoy cayendo de la mujer y esta gente levantándose, dije yo. Gloria al Señor. Entonces, me maravillo porque esas cosas son las que Dios hace. Y lo que me gusta, ¿sabe qué es? Que como ellos tuvieron una experiencia con Dios, no por cualquier cosa se van de los caminos del Señor. Porque eche de ver eso usted también, hermano, que las personas que no tienen todavía una experiencia con el Señor, por cualquier cosa se quieren caer. Por cualquier cosa le echan la culpa a Dios, pues. Y a veces uno que se equivoca. Señor. Entonces, y si no me pongo listo, hermano, bien metido otra hora más acá, pero hay que ir a descansar, hermano. Gracias, Señor. Y como le digo, hermano, sirvámosle al Señor, no porque nos visiten, que lo tienen que hacer, ¿verdad? Yo tengo una responsabilidad, hermano, pastor, de todos nosotros, ¿verdad? De visitar a mis hermanos. Cuando veamos que mi hermano no se está congregando, hay que visitarlo. No digo que no tenga que hacerse. Lo que digo es que si usted siente que no lo han visitado, usted siga adelante siempre, que el Señor esté con usted. Pero siga al Señor por fe, por convicción, por amor, por lo que Él hizo por usted en la cruz del Calvario. Vivamos en esa novedad de vida, como dice.